Bueno, qué bueno que podamos aprender lo siguiente. Vamos a Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y verso 17. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: no améis al mundo. Qué hermosa la escritura, pero no se queda ahí. ¿Qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es que a veces decimos profesar y decir, no, el amor de Dios está en mí. Claro, yo sé que el amor de Dios está en mí, pero si nosotros estamos amando el mundo y las cosas que están en el mundo, pues el amor del Padre no está en nosotros. Qué tremenda es la palabra. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. ¿Qué nos está enseñando Juan por medio de la escritura? Porque dice que la palabra es inspirada por Dios. Pero aquí, ¿qué nos está queriendo enseñar Juan? A que permanezcamos separados del mundo y de todo aquello de lo que el mundo pueda llegarnos a ofrecer. De todo aquello que el mundo pueda realmente llegarnos a ofrecer. El estar separados. Qué fuerte, porque si nosotros miramos, el amor de Dios y el amor del mundo son cosas totalmente incompatibles. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos a la fuerza queremos hacer que sean compatibles, pero no, son incompatibles. Por más que queramos que el amor al mundo y el amor a Dios estén unidos y estén en conjunto y a los dos los podamos amar, no, terminaremos siendo fieles a uno y siendo desleales con el otro. Qué fuerte es esto, que el Señor realmente nos ayude cada día para que podamos entender su palabra y también el Señor pueda permear con su palabra lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra alma. No olvidemos lo siguiente. ¿Cuál es la insistencia de Juan? Jonathan, la insistencia de Juan es: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, no se hace referencia a los montes, a los ríos, a los mares, a las cosas que el Señor ha creado, porque el Señor es un Dios perfecto y Él también es un Dios limpio, puro, santo. No hace referencia a ese tipo de cosas. Vamos a seguir observando, porque necesitamos realmente entender y comprender que el mundo es una fuente de peligro para nuestras almas. Y vamos a verlo más adelante. Pues el mundo está lleno de un negar. Y no sé si no lo han visto, pero el mundo está lleno de un negar. Nosotros como seres humanos muchas veces profesamos solamente de palabras, pero nuestro corazón está lejos del Señor. ¿Y cuál es ese negar? No, Señor, yo no amo el mundo y tampoco amo las cosas que están en el mundo. No, Señor, yo no las amo y tú sabes que yo no las amo. Pero a veces es solamente un negar de palabras. Pero qué bueno que podamos aprender y entender que lo que realmente el Señor quiere de cada uno de nosotros es una separación del mundo y de lo que el mundo me puede llegar a ofrecer. Eso es lo que el Señor quiere, no solamente un negar de palabras, sino una separación por completo. Qué bueno que podamos entender si nosotros somos de los que tenemos un negar o realmente estamos separándonos de este mundo. Pues todo lo que hay en el mundo, no lo olvidemos, que es opuesto a Dios. Las cosas que hay en el mundo son cosas opuestas a lo que realmente el Señor tiene para con cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Cómo así, Jonathan? No entiendo. Pues el mundo no nos va a ofrecer la santidad, no nos va a ofrecer la pureza, no nos va a ofrecer el temor a Jehová. Lo que el mundo sí nos va a ofrecer es el pecado, pero también ¿qué hace? Que también coge y nos incita. Qué fuerte es esto, que el Señor nos ayude, porque eso es lo que hace el mundo. Ponernos el pecado. Qué fuerte, que el Señor nos ayude y cada día pueda librar nuestras vidas. Dice lo siguiente, no olvidemos, si alguno ama el mundo, dice Juan, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
O sea que si tú y yo somos de los que decimos el amor de Dios está en mí y sí o sí y sí está en mí, pero si yo estoy amando el mundo, pues tristemente tendré que bajar mi cabeza y reconocer que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que el Señor nos dé la fuerza. La palabra mundo lo hace referencia a un sistema totalmente mundano. Aquí en Primera de Juan lo hace referente a ¿qué? A un sistema mundano. ¿Por qué? Porque en el verso 16 vamos a ver un ejemplo allí en Lucas capítulo 16 verso 13. Lucas capítulo 16 verso 13. No olvidemos que el mundo lo hace referencia a un sistema mundano. Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 16, verso 13. Dice así la escritura: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Qué fuerte la escritura. Nadie puede servir ¿a qué? A dos amos. ¿Por qué? Odiará a uno y ¿qué pasará? Y amará al otro. Entonces es sencillo. Si yo amo al mundo, ¿qué va a pasar? Voy a estar en enemistad contra el Señor y no puedo decir que amo al Señor y que el amor del Padre está en mí. Qué fuerte es esto. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Qué tremendo es esto, cómo es la escritura de completa. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por completo al dinero. Cómo es la escritura, que el Señor cada día siga hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Miremos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Qué tremenda la escritura. La palabra es muy clara y muy contundente. Nosotros somos los que queremos tener oído necio y decir, no, ese tipo de cosas no me gustan o ese tipo de palabras no las quiero. Pero que el Señor nos ayude para tener esa humildad y poder recibir su escritura y su palabra. Dice lo siguiente: ¿qué ofrece el mundo a nuestro corazón engañoso y perverso? Lo vamos a ver en el versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 2. Todo lo que hay en el mundo es lo siguiente: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Qué fuerte es esto. Entonces, ¿qué ofrece el mundo a nuestro corazón engañoso y perverso? Pero ojo, no olvidemos que nosotros por naturaleza venimos de una naturaleza totalmente caída y pecaminosa. Entonces no olvidemos que nuestra principal fuente de maldad se halla en nuestra concupiscencia interior. Vamos a observarlo en Santiago capítulo 1, en el versículo 13 y verso 15. Y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué fuerte es la palabra del Señor. Pero el mundo exterior, ¿qué es lo que hace este mundo exterior? Lo que hace es prestar a mi concupiscencia interior. Pues no olvidemos que lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice que en el mundo que hay deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Entonces, por naturaleza tengo una concupiscencia interior, pero ¿qué hace este mundo? ¿Qué hace este mundo? Darle
a mi concupiscencia. Qué fuerte es esto, darle a mi concupiscencia interior. ¿Para qué? Para que termine perdiendo algo llamado la salvación. Y es que claramente este mundo no está esperando a que nosotros, a que tú y yo nos ganemos esa salvación, sino al contrario, cada día hará lo posible. ¿Por qué? Por atraernos y por jalarnos. Porque realmente el que está gobernando este mundo es el reino de las tinieblas. ¿Y qué debemos hacer nosotros como creyentes? Ir cada día más al Señor y permitir que el Señor siga podando nuestras vidas, como lo dice la Escritura, que nos siga limpiando con la palabra, como lo dice allí en Juan, cuando dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y dice el Señor: ya ustedes estáis limpios por medio de la palabra. Qué tremendo es esto, que el Señor nos ayude. Vamos a mirar lo siguiente, y es que hay 3 cosas en el mundo. Jonathan, pero ¿por qué no podemos amar el mundo? No podemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que hay en el mundo y las cosas que están en el mundo son lo siguiente. Número 1, los deseos de la carne, los malos deseos del hombre pecador. Vamos a observarlo allí en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y vamos a mirar algo muy interesante. Gálatas capítulo 5. Jonathan, ¿cuáles son esos pecados que realmente... ¿Cuáles son esos pecados? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo para que no podamos amar el mundo? Si es que el mundo fue creado por Dios, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no nos vamos a deleitar en él? Pero es que debemos entender que lo que se mueve en el mundo son deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 al versículo 26. Y dice la Escritura así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los resultados son más que claros. Entonces, para aquellas personas que dicen: Jonathan, pero ¿por qué no podemos amar el mundo? ¿Acaso qué hay en el mundo? Vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Como lo habla en primera de Juan en el verso 16. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Pues los deseos de la carne son los siguientes: la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esta clase de ¿qué? De vida no heredará el reino de Dios. La Escritura es muy clara, es muy contundente. Si yo estoy haciendo este tipo de cosas, si yo estoy haciendo y satisfaciendo los deseos de mi carne, pues no puedo pretender, no puedo anhelar el heredar el reino de los cielos. Antes, al contrario, acá dice que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y Juan, ¿qué dice? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué clara es la Escritura. Amén. Vamos a mirar que están los deseos de la carne, pero también hay algo más, y son los deseos de los ojos.
Eso es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los deseos de los ojos no hace más que referencia al afán de poseer, de anhelar, de codiciar. Qué tremenda la escritura. Si yo estoy amando los deseos de los ojos, no puedo pretender decir que el amor del Padre está en mí. Qué fuerte es esto. Que Dios nos ayude para entender su palabra y para no transgiversar la escritura conforme yo quiero, mi carne quiere, y para que no suene tan malo, tan brusco. No, antes al contrario, lo decimos con ese lazo de misericordia, sabiendo que nosotros somos los primeros que estamos ahí expuestos, que no quiere decir de que porque nosotros demos una enseñanza o demos un mensaje, estamos exentos de muchas cosas. No, lo que necesitamos es cada día poder estar llenos, como estaba Jesús, llenos del Espíritu. Y dice la escritura que cuando Jesús estaba lleno del Espíritu, dice que vino el enemigo a tentarlo, pero Jesús, ¿qué? Escrito está: no tentarás a Jehová tu Dios. Qué fuerte es la escritura cuando estamos llenos del Señor. Que Dios nos ayude. Los deseos de los ojos es el afán de poseer. Y quiero que me acompañe allí a Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a mirar qué dice Primera de Timoteo capítulo 6 del versículo 9 al versículo 10. Y dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué tremenda es la palabra. Entonces, los deseos de los ojos es el afán de poseer, de codiciar las cosas. Pero si vamos a la escritura, no olvidemos lo que nos dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué tremendo es esto. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. También aprendemos que en Primera de Juan hace referencia no solamente a los deseos de la carne, no solamente a los deseos de los ojos, sino que también lo hace referencia a la vanagloria de la vida. Y dice que estas cosas no provienen ¿de quién? Del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Qué fuerte es esto. No provienen del reino de los cielos, provienen ¿de qué? Del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? Qué fuerte esto. Que el Señor nos ayude. La ostentación y la vanagloria de la vida. Hace referencia al ostentar bienes. Es una autosuficiencia orgullosa por la que el hombre mundano trata de exaltarse a sí mismo y de rebajar a los demás, provocando el asombro y la envidia. Si este tipo de cosas están en nuestra vida, entonces no está el amor del Padre entre nosotros. Atendamos al consejo de Juan: no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Final del versículo 16 dice lo siguiente: que todas estas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y quiero cerrar con lo siguiente: ¿cuántas de las veces te has sentado y te has puesto a analizar sobre la salvación? ¿Para dónde va tu alma después de partir, de morir? Porque seamos sinceros y seamos honestos, hoy en día pensamos más en la tierra y pensamos muy poco
en las cosas del cielo. Hoy en día, como seres humanos, como hombres, como mujeres, pensamos más en el cuerpo, en la belleza física, que realmente en nuestras almas. ¿Para dónde nos vamos si hemos de morir o de partir el día de hoy? ¿Será que nos hemos sentado y hemos analizado si he de morir el día de hoy? Señor, me voy contigo. ¿Para dónde nos iremos? Qué fuerte es esto, que Dios nos ayude, amén. Porque muchas veces pensamos más en agradar al hombre que en agradar al Señor. Muchas veces pensamos más en agradar a los demás y en desagradar al Señor, pero la Escritura que nos enseña que es necesario que desagrademos los hombres, pero lo agrademos a Él. Que el Señor nos ayude. No olvidemos y tengámoslo presente, no olvidemos que el mundo es una fuente de peligro para nuestras almas. Pues no olvidemos que lo que encontramos en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, y eso ¿a qué nos llevará? A la perdición total de nuestras vidas. Dios una y otra vez sale a nuestro camino para que nos enfaticemos, como dice Colosenses, en las verdades del cielo, donde está el Padre, allá sentado, el Hijo sentado a la diestra del Padre. Que Dios nos ayude para tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador y no en las cosas externas como las que estamos viendo. Pues no olvidemos que el mundo es una fuente de peligro para el alma. ¿Por qué el mundo es una fuente de peligro para el alma? Porque si recordamos Génesis capítulo 19, dice que los ángeles hablaron a la vida de Lot y le dijeron, bueno, tienes familia acá, sácala porque antes necesitamos que salgas, porque no podremos destruir esta ciudad sin que tú ya estés fuera. Qué tremendo es esto. Pero dice que Lot salió allá y fue en busca de sus yernos y les habló y les dijo, venga, hay que salir de este lugar. Pero ellos, ¿qué hicieron? Burlarse de él. Qué tremendo es esto. Pero dice la Escritura que los ángeles sacaron la vida de Lot, de sus hijas y de su esposa. Pero me sorprende saber de que los ángeles le dicen, no mires atrás. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo la esposa de Lot? Mirando atrás. Qué tremendo es esto. No olvidemos que el mundo es una fuente de peligro para nuestras almas. ¿Dónde estaría el corazón de la esposa de Lot para que mirase atrás? ¿Dónde estaría el corazón de aquella mujer? Qué fuerte es esto. Tengamos presente, la salvación tal vez llegó como en la vida de Zaqueo. Zaqueo, baja de ese árbol sicomorro que esta noche llegará la salvación a tu casa. Y tal vez así se extendió la salvación para Lot y su familia. Pero qué tremendo, le ganó más las cosas del mundo y las cosas que están en el mundo y terminó perdiendo su vida. Qué fuerte es esto, que Dios nos ayude. Y quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Nosotros somos de los que estamos venciendo al mundo o estamos siendo vencidos por el mundo? Qué buena pregunta. Podemos pensarlo y analizarlo. Dios te bendiga. Bendiciones.